Razones trigonométricas 2. Vamos a complementar el video anterior con razones trigonométricas para algunos ángulos especiales llamados ángulos notables. Se caracterizan porque son ángulos agudos, como lo observamos en la imagen, y básicamente son estos tres a los que se le llaman ángulos notables: el de 30 grados, el de 60 grados y el de 45 grados. Estos ángulos se llaman así además porque son bastante utilizados en diferentes situaciones o problemas de la vida cotidiana. Las razones trigonométricas para los ángulos notables las vamos a deducir a partir de dos polígonos. Inicialmente vamos a trabajar con un triángulo, posteriormente con un cuadrado. El triángulo que vamos a utilizar en este momento es un triángulo que tiene las siguientes características. Es equilátero. ¿Qué significa? Que tiene las mismas medidas en todos los lados. Observemos que las medidas de los tres lados es de 2 unidades. Y por ser equilátero, además tiene tres ángulos que miden exactamente lo mismo, y en este caso son ángulos de 60 grados. Esta condición de tener los ángulos agudos hace que se llame también triángulo acutángulo. De este triángulo vamos a obtener la mitad, que es la que tenemos en este gráfico del lado derecho. ¿De dónde se sacó esa mitad? Está el triángulo girado, pero es lo siguiente: esta línea gris que está dividiéndome el triángulo en dos mitades, esa línea se llama bisectriz, y también puede ser la altura de este triángulo, una de las alturas de este triángulo. Al pasar esta línea dividiéndome este ángulo en dos partes iguales, nos quedan aquí dos ángulos de 30 grados cada uno. Eso significa que cada una de esas mitades va a tener un ángulo de 60 grados, como el que tenemos aquí, el ángulo M, un ángulo de 90 grados y un ángulo de 30 grados en esta parte. Entonces pasémonos al triángulo de la derecha. Es este del cual les estoy hablando, una de esas mitades. La única dificultad por ahora que tenemos es que tenemos un ángulo de 60 grados, uno de 30, uno de 90. Tenemos la hipotenusa con una medida de 2 unidades. Por ser la mitad, tenemos un cateto de 1 unidad, pero nos hace falta el otro. ¿Cómo lo vamos a encontrar? Para eso tenemos nuestro gran recurso, que es el teorema de Pitágoras. A través del teorema de Pitágoras nos damos cuenta que esta medida equivale a la raíz cuadrada de 3. La podemos deducir con la calculadora o la podemos trabajar así como la tenemos escrita aquí, y lo vamos a hacer con esta forma. Por ahora no nos interesa desarrollarla, porque eso lo haríamos en el momento en que tengamos que resolver algún tipo de problema que será mucho más adelante. Entonces, tenemos ya las medidas que requerimos: los dos catetos, uno con una medida de 1 unidad, el otro con una medida de raíz de 3 y el otro con una medida de 2 unidades. Vamos a buscar entonces las razones trigonométricas para este ángulo de 30 grados. Recuerden que aquí ya tenemos la medida de un cateto. Si nosotros estamos hablando del ángulo de 30 grados, que es este que está en la parte superior, el cateto que tiene una medida de 1 unidad va a ser el cateto opuesto. Recordemos que es el que está al frente. El cateto que está a su lado, aquí al lado de este ángulo de 30 grados, es el cateto adyacente y mide raíz de 3. Y con esos valores buscamos las razones trigonométricas, que las tenemos aquí señaladas. Y repito, no las hemos solucionado, porque aquí sería 0,5, y de igual manera para lo demás
pero las hemos dejado así para identificar y hacer el repaso del cálculo algebraico de las razones trigonométricas. Recordemos que las funciones o las razones trigonométricas están relacionadas con los tres lados: cateto opuesto, hipotenusa, cateto adyacente, hipotenusa, cateto opuesto, cateto adyacente, y las opuestas a ellas, que son cotangente, secante y cosecante. Miremos entonces el ángulo de 60 grados. Miren que ya cambiamos la perspectiva. La perspectiva es que estamos ubicados en esta parte de abajo y nuestra raíz de 3 viene ahora a ser el cateto opuesto, que es el que está al frente, miren. Y el que está aquí a su lado es el cateto adyacente. De esa manera, nuevamente, vamos con las razones: cateto opuesto sobre hipotenusa, cateto adyacente sobre hipotenusa, y aquí la relación de los catetos. Y las inversas. Tenemos ya entonces las razones trigonométricas para 60 y 30. Vamos con otro ángulo notable. Antes de pasar al ángulo de 45 grados, miremos, y ustedes pueden comparar, devolviendo un poquito el video, para que observen la relación que hay entre estos dos elementos, o estas dos razones. Que el seno de 60 es el mismo valor que el coseno de 30 grados. El coseno de 60 es el mismo valor que el seno de 30 grados. La tangente de 60 es el mismo valor que cotangente de 30, y de la misma manera están relacionadas las otras. Vamos ahora sí con el de 45 grados, que lo vamos a deducir a partir de un cuadrado. Recuerden que la característica del cuadrado es una figura regular, porque tiene todas las medidas iguales, refiriéndome a los cuatro lados con igual medida. Por esa razón, aquí tenemos que cada lado tiene un valor de una unidad y los ángulos son iguales, es decir, las cuatro esquinas tienen 90 grados. Si nosotros trazamos una diagonal, en este caso la diagonal va desde B hasta D, esa diagonal nos permite obtener dos triángulos exactamente iguales, y en este momento tenemos la medida de los dos catetos, pero nos hace falta el valor de la hipotenusa. Si observan, al medir los ángulos o al dividir un ángulo de 90 grados por esta diagonal, vamos a obtener los dos de 45. Esos dos ángulos de 45 son dos ángulos agudos. Es decir, que tenemos aquí simplemente que trabajar con ángulo de 45 por ser iguales. En la vida cotidiana este triángulo es bastante utilizado a través de las escuadras de 45. Se utilizan muchísimo, además del colegio, pues en construcción, en dibujo técnico. Esa hipotenusa la encontramos a través del teorema de Pitágoras y el resultado es raíz cuadrada de 2. Si lo resolvemos, aproximadamente sería 1,4142, siendo este un número irracional. Sus decimales son infinitos. Entonces podemos trabajar dentro de un problema ya con el valor de 1,4142, pero por ahora, como solamente vamos a deducir razones trigonométricas, lo vamos a trabajar con raíz de 2. Los resultados finales serían que el cateto opuesto es 1 y el adyacente también. Ya estamos hablando, recuerden, de una figura regular donde los dos lados tienen igual medida, y la hipotenusa que encontramos como raíz de 2. Las razones trigonométricas se encuentran en este lado izquierdo, pero aquí encontramos la siguiente curiosidad, y es que seno de 45 y coseno de 45 son iguales, y acá lo tenemos en este cuadro de resumen. Tangente y cotangente tienen el mismo valor, y
De la misma manera encontramos secante y cosecante tienen el mismo valor. ¿Por qué será? Claro, porque estamos hablando de un triángulo donde los dos ángulos agudos equivalen a un mismo valor y en este caso 45 grados. Recuerden que estamos en un triángulo rectángulo. Estas son otras orientaciones adicionales para aclarar un poco más y reforzar la deducción de las razones trigonométricas. Nos sirven estas deducciones para poder resolver problemas de la cotidianidad que veremos próximamente. Y aquí terminaría esta orientación. Espero que sea de bastante provecho.